Muy bien, pues vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios ahí en la epístola a los Gálatas. Vamos a estar estudiando en el capítulo 2, aunque voy a hablar mucho, vamos a ir mucho al libro de los Hechos, eh, pero bueno, vamos a continuar con este estudio de la carta a los Gálatas. Eh, Hay una razón muy importante por la cual el apóstol Pablo envía esta carta a los Gálatas y eso es lo que vamos a estar tratando de analizar y porque esto era para proteger a los creyentes de las falsas enseñanzas y esto es algo muy importante. El propósito era proteger a los creyentes de Galacia eh, de las falsas enseñanzas. Así que vamos a hacer una oración, hermano. Vamos a orar al Señor y que Dios nos ayude a entender y comprender esto. Padre, estamos en su presencia y le damos muchas gracias por ese amor suyo para con nosotros, porque hasta aquí usted nos ha ayudado y nos ha cuidado de la enfermedad, de accidentes, y no solamente a nosotros los que estamos aquí, sino también a nuestros familiares. Señor, usted ha tenido misericordia, aún aquellos que no han querido humillarse a usted, aceptarle como su Señor y Salvador, aún aquellos que no son salvos, usted ha extendido su misericordia para con ellos, Padre. Y le suplicamos, Padre, por la salvación de ellos y que usted continúe teniendo esa paciencia que ha tenido hasta ahora. Señor, queremos suplicarle, Padre, que nos hable a través de esta palabra que vamos a estar escuchando, leyendo y Señor, y que usted sea honrado y glorificado en todo esto. Padre, que algo se nos quede, algo nuevo podamos aprender y a usted sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Señor, si los que estamos en este momento conectados ya estas cosas las sabemos, pero habrá alguna persona que va a escucharlo a través de las redes sociales que le va a hacer algo nuevo o va a ser para algo nuevo para esa persona, puede ser para salvación, puede ser para edificación y para protección también de las falsas enseñanzas. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Muy bien. Voy a leer solamente el primer versículo por ahora. Ahí en el capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 1 dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Muy bien, entonces vamos a continuar, hermanos, con este estudio. En el verso 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es una palabra bien importante aquí. Dice que si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Resultaría en vano. Entonces, por esa razón, el apóstol Pablo está exhortando, está tratando de enseñarles a los Gálatas, a todas estas iglesias de Galacia, del peligro de poner su confianza para la salvación de nuestra alma en otra cosa que no sea Jesucristo. Y ese era el problema o lo que estaba pasando con estas personas de Galacia. Estaban inclinándose a confiar en las obras de la ley, la circuncisión u otras cosas, otros ritos que se practicaban en el judaísmo, pensando que Jesucristo no les era suficiente para la salvación. Y por esa razón el apóstol Pablo les escribe esta epístola porque les dice que entonces por demás murió Cristo si ellos depositan su confianza en cualquier otra cosa. Así que la muerte de Cristo resultaría o vendría a ser vana. Y el gran problema de esto, el gran problema, es poner en juego nuestra eternidad, porque de esto depende la eternidad de muchas personas, pues de todos, de toda la humanidad. De esto depende la eternidad, donde las personas van a pasar la eternidad. Solamente a través de Jesucristo es como podemos llegar
al cielo. No hay otro medio, no hay otro camino para ser salvos, para ir al cielo. Así que nosotros sabemos que hay miles de religiones, miles de predicadores y podríamos decir millones de diferentes maneras de pensar. Eh, Como dice, hay un dicho por ahí que cada cabeza es un mundo. Entonces hay miles o cientos de miles de religiones, cientos de miles de predicadores, pero salvadores hay solamente uno y ese es Jesucristo. Solamente hay un Salvador, aunque las religiones muestren otros medios, la humanidad muestre otra manera de ser salvo, la religión, el cierto hombre, solamente Jesucristo es el único que puede salvar nuestra alma. Ahí en Hechos 4:12, el hermano va a estar poniendo los versículos. Ahí vemos un versículo bien importante que precisamente nos muestra esto. En Hechos 4:12 la palabra de Dios dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Este versículo es un versículo clave para saber y darnos cuenta que la salvación solamente la podemos encontrar en Jesucristo. Ahora, en los versículos anteriores, pues se está hablando de Jesucristo, se trata de Jesucristo. No lo vamos a ver, pero la persona que se interese puede buscarlos. Aquellas personas que no saben, especialmente que quieren saber y que están interesados en saber estas cosas, pues ahí nos da la información, amplía más, nos da más, nos arroja más luz de quién es el único que nos puede salvar. Ahí dice que en ningún otro hay salvación. Y dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y está refiriéndose a Jesucristo. Ahora, vida, solo tenemos una, solo hay una vida. Yo sé que hay personas o hay religiones que enseñan que hay reencarnación, lo cual es una mentira. Solamente hay una vida. Dice la palabra de Dios que después de la muerte es el juicio. Todos tendremos que comparecer delante del tribunal de Cristo, los que somos cristianos, y los que no son cristianos irán al juicio del trono blanco, juicio para determinar hacia el Señor por qué los va a juzgar y los va a mandar al lago de fuego. Ahora, así que hay vida solamente una, alma solamente tenemos una, y nuestra eternidad será una y para siempre. La eternidad será una vez por todas. Pero hay dos lugares eternos esperándonos, dos lugares. Y de nosotros depende dónde estaremos esa eternidad. Depende de nosotros porque nosotros tenemos que tomar la decisión. Yo decido a dónde quiero ir, yo decido si quiero aceptar a Cristo o quiero rechazarlo. Yo decido si quiero depender de una religión, yo decido si quiero confiar o poner mi confianza en un hombre, en un religioso, en un líder religioso, en una religión o en una denominación. Yo decido. Y lo mejor para mí es poner toda mi confianza en el Señor Jesucristo, porque Él es el único que puede salvar nuestra alma. Así que de nosotros, de ti y de mí, depende dónde estaremos la eternidad, dónde pasaremos toda una eternidad, ya sea en la gloria con Jesucristo o en el lago de fuego con Satanás. Y vamos a ver dos versículos ahí en Apocalipsis 3:21 y Apocalipsis 20:10 que nos demuestran, pues uno al cielo y el otro al infierno, al lago de fuego. Adelante. En Apocalipsis 3:21 la palabra de Dios dice así: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido,
y me he sentado con mi Padre en su trono. Y en Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el agua de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Y si continuamos leyendo, no lo vamos a ver, pero la persona que se interese y que no sabe puede buscarlo, puede continuar leyéndolo y se va a dar cuenta que todas las personas que reprueban por causa de haber rechazado la salvación en Cristo Jesús, van al trono blanco y del trono blanco van a ser lanzados al lago de fuego. Por esta razón, para el apóstol Pablo era muy importante el hacerle saber a los Gálatas, y pues no solamente para ellos, pero el Espíritu Santo usándolo para las demás iglesias y ahora para nosotros y para todo el mundo entero. Todo aquel que quiera leer la palabra de Dios, escudriñarla, escuchar el estudio bíblico o algún estudio bíblico, sea por otra persona, sea por quien sea, pero que sea conforme a las escrituras, es de suma importancia. Ahora, el apóstol Pablo hace énfasis en su conversión al cristianismo, y eso lo vamos a estar viendo más adelantito. Él hace mucho énfasis y lo usa como principio de tiempo, porque lo fue para su vida, lo era para él mismo. Por eso aquí en el versículo que leímos hace un momento, en Gálatas 2:1, dice, después pasados 14 años. ¿Y de qué está hablando? 14 años de su conversión. Después, después de que se convierte al Señor, Él lo usa como base de principio de una vida nueva, porque fue una vida nueva para Él. Él estaba bien perdido. Entonces, en el verso 18 del capítulo 1, estamos ahí en Gálatas, dice, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Él lo usa como base para lo que está diciendo, lo que les está enseñando a los Gálatas. Así que vamos a seguirlo, hermanos, desde poco antes de su conversión, luego su experiencia y lo que sucede después. La experiencia me refiero al encuentro personal que él tuvo con el Señor Jesucristo. Y ahora los quiero llevar al libro de los Hechos, por favor, el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Dice en el versículo 1, Saulo, si lo tienen todos, vamos a leer ahí, voy a leer para ustedes, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Muy bien, vemos aquí que de aquí el apóstol Saulo de Tarso, que se llamaba antes Saulo, después viene a ser Pablo, él sale con cartas, con la autoridad de los sumos sacerdotes para ir a arrestar a los discípulos del Señor Jesucristo. Dice que pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ese era el propósito por el cual él iba. Pero en el camino, dice en el versículo 3, que aconteció que al llegar cerca de Damasco, entonces él va para Damasco y repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. En versículo 8, ahí mismo en este capítulo, dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, lo llevan hasta Damasco, a la ciudad de Damasco, a donde él se dirigía para ir a arrestar a todos a los creyentes del Señor Jesucristo. Dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor.
Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender o arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Muy bien. Entonces, en el camino hacia Damasco, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, él ve ese resplandor de luz, escucha esta voz del Señor Jesús. El Señor Jesús lo está llamando desde su trono y le está diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí entonces Saulo es donde tiene su experiencia y entra a una nueva vida, entra él a la nueva vida. Por esta razón, él dice que cuando alguien está en Jesucristo es una nueva criatura, porque él aquí en esto que se escribió, que lo escribe Lucas, que fue también discípulo de Saulo, del Señor Jesucristo y de Pablo, él es el que escribe este libro de los Hechos y de seguro pues fue porque el apóstol Pablo pues siempre dio testimonio de esto, de ahí se basó y claro, todo pues inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, para el apóstol Pablo, esto era bien importante, algo de suma importancia. Y aquí, en este momento, cuando él tiene esa experiencia, es cuando él comienza su nueva vida. Por esta razón, el apóstol Pablo, él dice que cuando alguien está en Jesucristo es una nueva criatura, una nueva creación. Ahí en 2 de Corintios 5:17 dice la palabra de Dios, el hermano va a poner la diapositiva, lo va a leer. Dice la palabra de Dios así porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5:17. Amén. Muy bien. Entonces, el Espíritu Santo, por supuesto, y el apóstol Pablo como instrumento de Dios y del Espíritu Santo, él quería que todas las demás personas supieran estas verdades. Por eso el apóstol Pablo comienza a decirles de estas cosas. Ahí en Gálatas 6:15, a los mismos de Galacia, se los dice también que todo lo demás es vano si la persona no tiene una nueva creación. Adelante. Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Amén. Entonces, esto es bien importante, porque dice la palabra del Señor ahí, y es inspirada por el Espíritu Santo, dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. O sea, ni una cosa ni la otra tienen valor alguno para la salvación de nuestra alma.
O sea que fuera de Jesucristo es una pura religiosidad. Cuando una persona hace algún rito, se esfuerza tanto, se parten sus rodillas, hacen tantas cosas pensando que por eso van a agradar a Dios o por eso van a salvar su alma, y todo eso es pura religiosidad y vana y sin ningún provecho, no hay ningún provecho. Para lo único que sirve y ha servido la religión es para guerras, odios, muertes y causa de muchas divisiones. Y al final de todo eso es llevar las almas de la persona o a las personas al infierno. Continuamos ahí en el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 9, versículo 20, dice que el apóstol, después cuando él tiene ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Él después, inmediatamente después de eso, él comienza a testificar. ¿Por qué? Porque él tuvo una experiencia, fue iluminado, no solamente por el resplandor de luz que él vio fuera de él, no, fue iluminado en lo interno. Él se dio cuenta de cuán equivocado estaba con toda su religiosidad, con sus ritos, con su religión. Estaba totalmente equivocado, y cuando él tiene esta experiencia, inmediatamente quería compartir que solamente en Jesucristo se encuentra la salvación. Dice que en versículo 20, dice ahí en Hechos 9, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban pues perplejos, atónitos, sorprendidos, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo, que era pues la única salvación, el único medio de salvación, la única opción que tenemos los seres humanos para no ir al infierno, solamente Jesucristo. Y es algo bien importante. Ahora, vamos a ver que las mismas personas que antes le habían dado cartas eh, que lo autorizaban para arrestar a todos los que se oponían a su religión o que profesaban ser seguidores de Cristo o cristianos, estas mismas personas después comienzan a perseguirlo. Dice versículo 23, dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. O sea, el apóstol, o bueno, en ese tiempo era Saulo, pero es el apóstol Pablo, para nosotros es el apóstol Pablo, se quedó muchos días ahí en Damasco, y él estaba predicando, enseñando la palabra de Dios. Él, pues estaba recién nacidito de nuevo, recién convertidito, era recién nueva criatura, y él estaba pero bien deseoso de compartir a Jesucristo. Y dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo. O sea, lo querían matar. Estas mismas personas que antes lo apoyaban y que le habían dado, aunque pues la secta judía o la religión judía, había muchas personas en diferentes lugares, pero pues todos estaban unidos en un mismo pensar y probablemente apoyados por los que estaban en Jerusalén. Aquí él está en Damasco, pero estas personas, pues de seguro tienen que haber mandado informar y haber dicho, bueno, ¿qué pasa con este hombre? Aquel hombre que antes venía con mucha furia en contra de los seguidores de Cristo, ahora anda él predicando al mismo Jesucristo. Entonces, o al mismo Jesús, no, ellos no le decían Cristo, porque para el Cristo era el Mesías. Entonces, para ellos era solamente Jesús, un simple ser humano. Pero dice que
que ellos tomaron o resolvieron en consejo matarlo. Versículo 24 dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. O sea, se habían propuesto a matarlo, a exterminarlo. Ahora, dice el verso 25, entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. O sea, ellos lo sacan de ahí, lo sacan para que se vaya, que saliera huyendo de ese lugar. Entonces, así que, bueno, en el verso 25, hermanos, ese versículo 25 al 26, aquí hay 3 años de diferencia. Dice, vamos a ver el verso 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ahora, recordemos que ahí el apóstol está en Damasco. Verso 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, trata de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Muy bien. Aquí pasan ya 3 años. De este versículo 25, o de cuando a él lo descuelgan con esa canasta, por la muralla de Damasco, al verso 26 ya pasan 3 años. El libro de los Hechos, aquí pues no nos lo deja saber, da un salto de 3 años y nos deja sin información de lo que sucede en ese lapso de tiempo. Pero en Gálatas 1:15 al 20, hermano lo va a leer, hermano Kenneth va a leer ahí en Gálatas 1:15 al 20. Y va a poner la diapositiva, no sé, pero lo va a leer. Gálatas 1:15 al 20. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pablo, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Amén. Muy bien. Vemos aquí, hermanos, que el apóstol dice que después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. El verso 17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Este verso 17 es bien importante ahí de Gálatas 1:17, porque él dice que se fue a Arabia, fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, regresa a Damasco. Después, dice el versículo 18, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Así que lo que vemos aquí en el libro de los Hechos nos deja pues ignorando qué sucedió. No sabemos ahí o podemos pensar que de Damasco pues se fue a Jerusalén, porque dice el verso 26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. A veces por eso es un poco difícil o complicado entender las escrituras, porque pensamos, ¿verdad?, que todo fue enseguidita pero de un versículo a otro pueden haber pasado muchos años. Entonces, ya acá en Gálatas nos habla de 3 años, que pasaron 3 años. Ahora, porque en sus cartas, en las epístolas, pues ahí es donde aclara muchas cosas que, o una epístola a otra,
nos aclara cosas que no entendemos en las otras, nos arroja más luz. Ahora, vamos a ver en 2 Corintios 11:30 al 33 también y 12:1 al 7, que ahí también nos arroja más luz al respecto. Segunda de Corintios 11:30-33. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad delante de los damaseños para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Dijo otro pasaje, pastor? Sí, ahí mismo, el capítulo 12, del 1 al 7. Por favor. Segunda de Corintios 12:1 al 7. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Muy bien. Aquí el apóstol Pablo le está dando testimonio a la iglesia de Corinto de sus experiencias o de su experiencia que él tuvo, que fue llevado al tercer cielo, donde estuvo en la misma presencia de Dios, y poquitito antes, en el capítulo 11 al final, que leyó de mano, dice que en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damaseños para prenderme, o sea, fue cuando lo quieren matar, pero fue descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Entonces vemos aquí precisamente lo que él está diciendo, que cuando estaba acá en Damasco, en el libro de los Hechos, dice que fue descolgado también en una canasta, y luego después pasa al verso 26 donde dice que está en Jerusalén, pero pasaron 3 años, ya habían pasado 3 años. Ahora dice en el libro de los Gálatas que él fue precisamente en el que leímos hace un momento también, que dice que cuando Dios le reveló a su hijo en él, eh, cuando fue salvo, cuando él tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, dice que no subió a Jerusalén a los apóstoles, sino que fue a Arabia. Muy probablemente, pues no hay más información más clara al respecto, pero es muy probable que cuando él se va a Arabia, ahí es donde él tiene esa experiencia, y fue cuando fue enseñado directamente con el Señor Jesucristo, personal, bueno, de alguna manera, ¿verdad? Enseñado por el Señor Jesucristo, se le reveló el Señor, dice que él fue llevado al tercer cielo, donde vio cosas maravillosas, cosas que difícilmente de explicarlo o de exponerlo
a las personas. Y dice que para que la grandeza de las revelaciones no se le llenaran a él o no le llenaran de orgullo, Dios le permitió que tuviera un aguijón que lo abofeteara para que no se enalteciera. Así que para el apóstol era bien importante hacer notar su conversión, la transformación, lo que también quiso él hacerlo notorio, porque es de suma importancia para nosotros los religiosos, los cristianos, los evangélicos, que cada persona tiene que tener ese encuentro personal con Cristo, tiene que nacer de nuevo. Y no estoy hablando de emociones, de hablar lenguas y todas esas cosas que nada que ver. Estoy hablando de un nuevo nacimiento, porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo, que la persona que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. El apóstol Pablo tiene esa experiencia. Él se las está compartiendo tanto a los corintios como a los gálatas de la experiencia que él tuvo precisamente cuando él iba en el camino a Damasco para arrestar a los seguidores de Cristo. Al grado que Ananías tenía miedo, el Señor lo manda y dice, Señor, pero este hombre viene con cartas, con autoridad para prendernos, para apresarnos, y le tenía miedo. Pero el Señor Jesucristo le dice, ve, porque este hombre va a ser un instrumento que en mis manos para que sirva, para que vaya y predique el evangelio. Entonces, todo esto se los está diciendo a los gálatas para que los gálatas supieran la autenticidad de sus palabras, haciéndoles ver que no es asunto de cambiar de religión, no es asunto de circuncisión, no es asunto de cambios externos o exteriores, sino un cambio de vida y cambio de dueño. Cuando uno viene a Cristo, ya no somos más del diablo, ya no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ahora somos propiedad de Jesucristo porque Él nos ha comprado con su preciosa sangre. Ahí en Colosenses 1:13 y Filipenses 1:8, el hermano nos va a leer. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Filipenses 1:8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Cuál fue el segundo, el otro, pastor? Es Colosenses 1:13 ese. Permítame, hermano, déjelo ahí un momentito. Ahorita pone Filipenses. Hermano, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, Jesucristo, Dios en Jesucristo nos ha librado del poder, la potestad, del poder de Satanás, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí es donde se tiene la experiencia del nuevo nacimiento. Y notemos que en Filipenses 1:8 dice que los ama entrañablemente con el amor de Jesucristo. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Una persona que odiaba a los cristianos, a los discípulos del Señor Jesucristo, dice que ahora los ama. Ahora, él hasta el nombre le fue cambiado. Yo no sé si fue Dios quien se lo reveló, que se lo cambiara, o es que se llamaba Saulo Paulo, o es que se avergonzaba de aquel Saulo, o de aquel nombre que él tenía antes, porque él era pues perseguidor de la iglesia, un asesino de los cristianos. Entonces ahí en Hechos, estamos en Hechos, ustedes están en Hechos 13:9, Hechos 13:9, dice ahí, este versículo dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos. Muy bien, aquí vemos el cambio del nombre de Saulo a Pablo. Ya después siempre se menciona Pablo, 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 y después en las epístolas él se presenta como el apóstol Pablo. Así que, porque pues el apóstol
en Jerusalén y en todas partes lo trataban de matarlo, trataban de matar a él. Así que los hermanos lo envían a Tarso, al apóstol, a Saulo, lo envían a Tarso, y luego después Bernabé es quien va y lo busca. Ahí en Hechos, ahí estamos en el libro de los Hechos, vamos a ver Hechos 11, 25 al 26, dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaba a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Muy bien. Cuando el apóstol Pablo andaba predicando arduamente en las iglesias, vamos a ver el versículo en el capítulo 9, el versículo 30, vamos a ver el 29 y el 30, dice la palabra de Dios aquí, Hechos 9, 29 y 30, dice, y hablaba denonadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Aquí vemos una vez más que lo procuran matar, y esto fue en Jerusalén, cuando él llega a Jerusalén, porque el verso 26 dice que él llegó a Jerusalén. Ya vimos dónde estuvo antes de llegar a Jerusalén, que pasaron 3 años. Bueno, aquí ya él se menciona que está en Jerusalén, pero aquí también trataron de matarlo. Dice, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ellos lo envían hasta a Tarso. Y luego en el capítulo 11, el versículo que vimos, el capítulo 11, versículo 25 y 26, dice, después fue Bernabé a Tarso para buscarlo, o para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Muy bien. Vamos al libro de los Gálatas, hermanos. Ahora sí, una vez más, ahí en el capítulo 2. Vimos primeramente que pasaron 3 años para que él fuera a Jerusalén. Después, acá en el capítulo 2 dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Ya aquí pasan 14 años para cuando él vuelve una vez más a Jerusalén. Él está en Jerusalén, lo quieren matar, los discípulos lo envían a Tarso, después Bernabé va y lo busca, probablemente estuvo Saulo en Jerusalén 14 años, no sé, 13, 14, y entonces es cuando Bernabé va y lo busca. Y aquí está mencionando que después, pasados 14 años, vuelve una vez más a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a ti. Y luego dice el verso 2, dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Tito era hijo de una judía y de un griego, pero ni a él lo obligaron a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. O sea, ¿por qué dice el apóstol nada nuevo me comunicaron? Porque él fue enseñado directamente por el Señor Jesucristo, porque dice que el evangelio que él predicaba no lo recibió de hombre alguno, no fue
enseñado por algún hombre, sino directamente por revelación del Señor Jesucristo. Dice, nada nuevo me enseñaron a mí, nada nuevo me comunicaron. Versículo 7 dice, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Muy bien. Así que todo esto que el apóstol Pablo está diciendo, él está en Jerusalén y está narrando lo que sucedió en Jerusalén, todo lo que pasa, lo que pasó. Después, él se ha ido a Antioquía y allá se encuentra con Pedro. El versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenado. Lo que Pedro estaba haciendo, o sea, Pedro estaba cometiendo un grave error, estaba equivocado, algo que él estaba haciendo, dice que era de condenar. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, o sea, de Santiago, el medio hermano del Señor, que él era pastor o había quedado como pastor en Jerusalén de una iglesia. Dice que cuando llega, pues era uno de los líderes, Jacobo, llega ahí, pero Jacobo, pues, no sé, le tenía miedo Pedro a él, y dice que antes de que llegase Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué nos da a entender esto? Que los gentiles, pues, no se estaban circuncidando, porque eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está enseñando, que la circuncisión para nada aprovechaba. Ahora, los que ya estaban circuncidados, pues ya estaban circuncidados, está bien. Ahora, si una persona se quiere circuncidar, pues que se circuncide, pero eso no salva. Si la persona va a poner su confianza en la circuncisión, de nada le va a aprovechar. Y si lo está haciendo para confiar en aquello, sea circuncisión o sea cualquier otra cosa, pues la misma palabra de Dios dice, entonces por demás murió Cristo. Ahora, dice el verso 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y eso es precisamente lo que está sucediendo hoy en día en muchas congregaciones, grupos religiosos o sectas, como se le quiera llamar, donde están obligando a la gente a judaizar. Y son personas que ni judíos son, pueden ser de cualquier nacionalidad, pero están engañados y están siendo arrastrados por esa secta, por esa religión, por esos hombres que están persuadiendo a la gente, haciéndoles saber o diciéndoles que si no se circuncidan o que si no están guardando las fiestas judías o no están judaizando, no se van a salvar. Aunque crean en el Señor Jesucristo, no se salvan. Y no solamente los judaizantes están metidos o enredados en estos problemas o en estas situaciones. Hay muchas religiones o tal vez denominaciones que están enseñando cosas que apartan de la verdad del evangelio, de la sana doctrina, porque para nosotros la salvación y estamos completos es en Cristo. La salvación de nuestra alma depende solamente de Cristo. Nuestra santificación depende solamente del Señor Jesucristo. Ahora, esto que el apóstol está aquí escribiéndole o les escribió a los Gálatas, se los está narrando, esto sucede en Antioquía. Y luego él continúa explicándoles a los Gálatas. Verso 15 dice, nosotros judíos de nacimiento
y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que los hombres no, o el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si la persona no es justificado, continúa perdido, continúa en camino al infierno y no se puede salvar. La persona no se salva. Versículo 17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y luego dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y en capítulo 6, el versículo 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y eso es lo que el apóstol Pablo está pues luchando, está molesto y está tratándoles de hacerles ver, de hacerles entender a los Gálatas que la salvación solamente se encuentra por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Solamente por la fe. No hay obra que nosotros podamos hacer. Las obras se hacen después porque ya somos una nueva criatura. El apóstol Pablo se sacrificó su vida. Él entregó todo su ser, no le importaba o que lo maltrataran, no le importaba, fue desechado, no le importó los golpes que le dieron, todos los sufrimientos que él tuvo, pero eso lo hizo ya, como dijo él mismo, no yo, sino Dios en mí, Cristo en mí, es el que está haciendo todo eso. ¿Por qué? Por el amor que él tenía a Cristo, a los seres humanos, a las almas, el amor hacia Dios y el amor hacia el Evangelio. Y eso es lo que hace Dios a través o por el poder del Espíritu Santo en un cristiano, o y a través del cristiano para que otras personas conozcan el Evangelio. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias le damos, Señor, por su amor y por su misericordia. Gracias, Padre, porque usted hasta aquí nos ha ayudado y usted es bueno. A usted le damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.